Curiosos, estaba leyendo esta versión de Caperucita Roja, pero la verdad que no se parece en nada a la versión que yo conocía. ¿Qué estarán leyendo los chicos el día de hoy? Hola, hola, bienvenidos a Curiosos por Naturaleza, este programa dedicado a la comunicación de la ciencia en Córdoba. Hoy vamos a hablar sobre literatura infantil y para eso estamos con Melissa Maine, quien es profesora y licenciada en Letras Modernas de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Melissa, bienvenida a nuestro programa. Bueno, muchas gracias, Franco. Un gusto que estés acá. Mira, Gracias. nosotros queremos saber qué leen los chicos hoy. Si leen con ayuda de los padres, si leen con ayuda de, no sé, de los adultos, y qué lugar tiene la literatura en las familias el día de hoy. Pero particularmente queremos saber si es cierto que existe una tensión entre lo que es la lectura vista desde las escuelas y la pasión por leer o el gusto por leer que pueden tener los chicos. Sí, hay una tensión entre lo que es la lectura literaria, que tiene una forma de predisponer el cuerpo, es un proceso intrínseco de la persona y es muy particular, y la estructura del sistema educativo, que tiene unos tiempos muy precisos, que solicita una evaluación, y entonces ahí se visualiza una tensión. También hay que tener en cuenta que la lectura es un concepto que ha variado en los últimos años, particularmente después de la Segunda Guerra Mundial. Se ha producido un gran proceso de cambio y mientras antes la lectura era una actividad que estaba prohibida, hoy tiene el mote de la obligación. Emilio Ferreiro dice una cita muy interesante, que los problemas de la lectura comenzaron cuando dejó de ser una marca de sabiduría para pasar a ser una marca de ciudadanía. En relación a esto, la escuela también el sistema educativo se siente presionado por lo que suponen los exámenes internacionales a nivel de PISA. Claro, porque ahí dice que hay como dificultades en la lectocomprensión de los niños, no sé, los últimos exámenes. Y, o los exámenes nacionales, que en realidad lo que hacen es cuantificar un dato y muchas veces detrás de esa estadística de la lectura se esconden o se invisibilizan otras relaciones que establecen los niños con los libros. Entonces, es muy interesante preguntarse, siguiendo a Bernard Lahire, que pregunta si es posible medir y cuantificar un proceso tan íntimo y tan complejo como la lectura literaria, ¿no? Entonces yo creo que hay que seguir indagando y preguntándose qué hay detrás de esos datos estadísticos y qué hay detrás de esos números que arrojan los test de lectocomprensión. Exactamente. Bien, Meli, mira, ahora vamos a hacer un corte, que llegó el momento de hacer el primer corte de nuestro programa, pero vamos a seguir hablando de esto porque en realidad nos importa muchísimo, así que nosotros nos vamos a un corte, pero enseguida volvemos, no se vayan, que seguimos con Curiosos por Naturaleza. Bien, seguimos en Curiosos por Naturaleza, charlando con la profesora y licenciada en Letras Modernas, Melissa Maine, sobre literatura infantil. Meli, no sé, yo cuando pienso en los libros de mi infancia, siempre pienso en la señorita Ana María Gómez, que era mi maestra del primario, que ella decía que era importante que nosotros leyéramos porque leyendo nos íbamos a conocer a nosotros mismos. ¿Vos por qué pensás que es importante leer? Que los niños lean, en realidad. Hay una serie de clichés asociados a la lectura que tienen que ver con la lectura hace bien, o la lectura te va a llevar a tener mejor ortografía o a ser mejor estudiante. Yo creo que es un poco más complejo que eso. En general, siguiendo las teorías de la sociología de la lectura, tiene
4 grandes dimensiones, podemos decir. Una que tiene que ver con la experiencia estética, tomando en cuenta que la literatura es arte. Cuando estamos leyendo un libro, tanto si los niños son más pequeños, y ahí te contesto un poco la pregunta que me hacías sobre cómo leen los niños, cuando son muy pequeños y son los adultos los que les pueden leer, el disfrute por la lectura en voz alta, por esa cadencia que tiene las palabras, y también hay un disfrute que tiene que ver con tocar el libro, poder acercarse con la ilustración. Y lo que tiene de particular en la experiencia estética es que no puede ser simbolizada completamente, lo cual da cuenta que muchas veces los niños leen, pero inmediatamente no pueden dar cuenta de esa experiencia, sino que se reelabora y se puede ver en un futuro. Por otro lado, también tenemos un lugar muy importante de la lectura, que es la construcción de sí mismo, una construcción de la subjetividad. Y hay una pregunta, una noción que tiene María Teresa Andrueto, que es una escritora cordobesa que ha ganado uno de los premios más importantes de la literatura infantil a nivel internacional, que sostiene que nosotros nos encontramos con nosotros mismos en la literatura. Y eso me parece que es hermoso y que tiene que ver con brindarle la posibilidad a los niños de acercarse a los libros. Y con eso quiero sostener que la escuela es la gran ocasión donde, como dice Graciela Montes, donde los niños se pueden acercar a los libros, porque muchas veces es el primer contacto que tienen con los libros en la escuela, y no solo los niños, también la familia que acompaña a esos niños. Claro, porque esos libros llegan después a la casa y se comparten con el resto de la familia. Exactamente. También hay una tercera noción que tiene que ver con la lectura como juego, ¿no? Porque el lector de algún modo es un jugador que está buscando los sentidos, y esos sentidos van variando sutilmente de acuerdo a la experiencia previa que tenga cada niño y la que vaya a desarrollar. Entonces, de alguna manera, ponerse en el lugar del otro, entender, crea una especie de empatía con ese personaje que está sufriendo algún tipo de situación. Importante para los vínculos sociales, calculo eso, ¿no? Sí. Y también hay algo que une la lectura con el juego, que es la imprevisibilidad. Uno no sabe hasta dónde va a llegar el juego y uno no sabe hasta dónde va a llegar la lectura en el lector. Por último, quiero destacar algo que creo que engloba todo esto que vengo diciendo y que tiene que ver con un axioma ético de los adultos, que es que la lectura es un derecho cultural. Sí. Y como derecho cultural debe estar garantizado. Garantizado para los niños, absolutamente. Por último, y para preguntarte antes de ver algo particularmente sobre la lectura de los niños, ¿qué preferencia tienen los niños hoy? A diferencia, no sé, pienso en los libros de mi infancia y en los de ahora. Esta pregunta es un poco capciosa en el sentido de que no hay recetas establecidas y no hay un libro establecido que les va a gustar a todos los niños, sino que la lectura es azarosa en términos de Montes, es una cacería, como dice, furtiva, como dice Desertó. Entonces, el lector se va encontrando, lector o lectora, se va encontrando en el camino con esos libros. Los libros te llegan y vas teniendo... Después elegís cuál fue tu preferido de última, pero después de haberlo leído. Los libros te van llegando. Exactamente. Los adultos debemos garantizar ese acceso, debemos poder mostrar la mayor cantidad posible de formatos, de editoriales, de historias. Hay algo muy interesante que dice Chimamanda Adichie, que es el peligro de una sola historia. El tema es cuando solo leemos un tipo de historia que tiene un personaje establecido y que muchas veces viene desde paradigmas culturales de exportación, podemos decir, como Disney. Impuesto, exactamente. Por ejemplo, Niña Bonita de Ana María Machado presenta a esta nena que es negrita, entonces eso hace que cambie totalmente el paradigma de los personajes que suelen estar asociados a Disney, te ejemplo, los personajes con el pelo rubio largo. Sí, de princesa, que muchas veces hemos hablado sobre eso en el programa. Mira, y sobre eso en particular te invito a ver entonces a José y Diego, un tape que prepararon en la Escuela República de Siria, donde los chicos preparan sus propios cuentos y sus propias historias. Vamos a verlo. Qué lindo quedó el cuento que hizo el Feli en el aula, Diego, me encanta. Sí, está buenísimo, ¿viste? ¿Por qué lo habían hecho? Lo hicieron con la maestra Sonia, que es la maestra de lengua, lo hicieron para incentivar
la lectura y la escritura. Sí, está hermoso el cuento, me encantó. Mira, ¿te parece que mientras esperamos que el Félix salga de clase vayamos a hablar con la profe Sonia? Sí. Y que nos cuente un poco más sobre estas estrategias de lectura y escritura con los chicos? Sí, pero para ver, ¿viste lo que puso atrás él? Felipe Luis, su profesión tocar el piano. Bueno, dale, vamos. Dale. Soy la señora de lengua de cuarto grado de la Escuela República de Siria. Para los chicos es muy difícil entender por qué tenemos que leer y escribir. A veces es aburrido y no les gusta. Entonces la idea de que empezaran a escribir su propio cuento tenía que ver con esto, que entendieran que escribir los hace parte de algo, principalmente de una sociedad que se maneja con un sistema de lectura y escritura que es el que nosotros enseñamos en la escuela, el castellano. En este colegio tratamos de trabajar para que los chicos le encuentren el sentido a la escritura y a la lectura. Y bueno, se trató de buscar todas las estrategias que pudieran completar ese fin, digamos. El proyecto tenía que ver con la escritura de un cuento. Primero, se les planteó la idea de que el cuento tuviera determinadas características. La idea era trabajar con cuentos maravillosos, que les despertara un poco más la imaginación. Pero con el paso de los días, cada uno quería contar una historia diferente. Querían contar cosas que tuvieran que ver más con su vida, con lo que pasaban en el día a día, con sus amigos, con alguna historia personal. Entonces, bueno, fue así. Lo que quisieron contar lo contaron en forma de cuento. Bueno, acá tenemos algunas de las producciones de los chicos que fueron producidas al 100% por ellos. Desde todo lo que escribieron con borradores, las tipearon, fueron los ilustradores, hicieron las tapas y hicieron biografías. Se llama Dos aventureros y la pirámide perdida. Se basa en dos aventureros buscando una pirámide entre todo el desierto y la encuentran por fin. Se me vino a la cabeza porque veo muchas series de pirámides. Quedé muy contento cómo me quedó el cuento. Los futbolistas. Trata de dos amigos que estaban peleados con el capitán del otro equipo y se peleaban por una cancha. Y cuando se pelearon, jugaron un partido para el que ganaba el estadio. Estoy muy contento por hacer este cuento con el Félix. El cuento que yo escribí se llama Cami y sus animales en el zoológico. De una chica que su padre trabaja en un zoológico y ella ama a los animales. Bueno, lo que trata es que ella se vuelve a la escuela y ella estaba nerviosa y sus animales la ayudaron. Sí, me encanta escribir el cuento. Vemos que la mayoría de los chicos terminan el primario y no saben producir. Y tal vez no producen porque no encontraron el sentido de esa escritura, de lo que quieren contar y cómo se cuenta. Tienen que querer escribir. Y para querer escribir tienen que escribir algo que quieran, que sientan, que lo puedan decir. Bueno, Meli, veíamos ahí entonces a los chicos de la Escuela República de Siria escribiendo sus propios cuentos y pensaba un poco en esto, ¿qué valoración o qué papel juega la valoración de la literatura en la propia familia, ¿no? Sí, en general la valoración es positiva por parte de la familia porque eso está integrado en una valoración positiva que se hace socialmente de la lectura. Muchas veces la familia le interesa acceder a ciertos libros, pero por una cuestión del precio que tienen los libros, sí, etcétera, cuesta acceder. Por lo tanto, cuando uno hace entrevistas a los niños, hay un deseo de tener libros, de acceder, y la escuela y las bibliotecas populares cumplen una función muy importante en ese sentido para que las familias puedan acceder a los libros y compartir con los niños. Y muchas veces la familia a veces no compartía libros antes y cuando el niño hace el ingreso a nivel inicial empieza a haber una búsqueda particular por esa práctica, digamos. Pero bueno, son cosas que hay que seguir trabajando, pensando en conjunto. Claro que sí.
Bueno, Meli, la verdad que estuvo súper interesante charlar contigo. Hay un montón de títulos que estuvimos viendo que, bueno, para otro programa seguiremos charlando sobre esto porque nos encantó. Queremos agradecerte haber venido a nuestro programa y regalarte también, por parte de la librería Cuade, un libro para que vos también puedas seguir leyendo. Mirá, El nuevo cocinero científico, ahí, literatura de divulgación en este caso para vos. Bueno. Muchísimas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Bueno, nos vemos la próxima. Nosotros nos vamos a un corte, pero no se vayan porque todavía vienen las notas de Unciencia TV con Majo Villalba. Ya volvemos. Soy cristal y mi mueca te lastimó. Suelo ser un tipo fiel. Último bloque de Curiosos por Naturaleza y estamos con Majo Villalba para presentar el informe de Unciencia TV. Majo, ¿cómo andás? Bien, Franco, ¿vos? ¿Todo Muy bien? bien, todo tranquilo. Bueno, me alegro. Te cuento que desde Unciencia TV estuvimos en el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud de la Facultad de Ciencias Médicas, porque allí desarrollan una técnica que es bastante inusual, porque estudian la capacidad reproductiva de los mamíferos sin necesidad de sacarles sangre. Bien, o sea, sin sacar sangre, calculo que lo que quieren hacer es medir hormonas, pero sin sacar sangre. Así ¿no? es. De hecho, miden las hormonas, pero no necesitan hacer el pinchazo que todos conocemos para extraerle sangre. ¿Y cómo es que lo logran hacer? ¿Y cómo surgió esta técnica? ¿Cómo la desarrollaron? Bueno, mira, te cuento un poco cómo surgió, cómo es, lo vamos a ver exactamente Sí. en el tape, pero aquí en la Facultad de Ciencias Médicas lo que estudian básicamente son las chinchillas domésticas, que es un roedor que en su hábitat natural se encuentra en extinción. Entonces los investigadores estaban viendo su fisiología reproductiva, sobre todo, que es muy importante para que no se extinga. Allí se toparon con un gran problema, que es que la chinchilla tiene venas muy finitas, entonces no se puede hacer extracción de sangre, y ante ese problema trajeron de Estados Unidos, importaron una técnica muy novedosa que ayuda a estudiar las hormonas, pero a través de la materia fecal, la orina, la saliva y las plumas de los animales. Entonces lo que estudian son en realidad los metabolitos de la hormona que Exactamente, quedan Franco. en los desechos del animal, como decir, la Así orina, es. saliva, materia fecal. Exactamente, estudian las hormonas que circulan por la sangre, pero no en el momento en que están por la sangre, sino como vos dijiste, cuando se metabolizan y llegan a los desechos. Allí se hace ese estudio y la información que obtienen es muchísima. Incluso se han especializado tanto en esta técnica, que son de los pocos laboratorios en América Latina, hay otro en Brasil y Argentina, y el único en una universidad, por lo cual reciben pedidos de muchísimos lugares. Majo, y calculo que no solamente pueden estudiar hormonas sexuales, es decir, del eje reproductivo, sino también, no sé, hormonas del estrés, hormonas tiroideas, Tal cual, amplio Franco. número de hormonas. Exactamente, como vos decís, a medida que fueron especializándose y mejorando el desarrollo de esta técnica, los investigadores descubrieron que no solamente se podía estudiar el sistema reproductivo, sino también, por ejemplo, les han pedido que estudien cómo influye el estrés, si los animales están en un ambiente abierto o en un ambiente cerrado, cómo influye el estrés en la posibilidad de desarrollar tumores, también toda la parte endocrina. Muchísima información se puede sacar a través de los grandes datos que dan las hormonas. Bueno, entonces, como te imaginarás, como biólogo me interesa muchísimo este tape, así que ¿qué te parece si vamos a verlo y conocemos esta nueva técnica que se desarrolla en nuestra universidad? El Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud trabaja hace más de 8 años con una técnica no invasiva que permite acceder a la información hormonal de distintas especies animales. Esta técnica permite estudiar las hormonas metabolizadas en orina, en materia fecal, plumas y saliva, y se trata de una práctica tan innovadora que no necesita métodos invasivos como agujas o bisturíes. Nuestros estudios incluyen en chinchilla el uso de una técnica particular que se llama la técnica no invasiva para la detección de hormonas esteroideas, de hormonas en general, en lo que es las excretas en el animal. Tradicionalmente la mayoría de los estudios utiliza muestras de sangre o plasma, del cual se extrae el plasma, para poder hacer las determinaciones hormonales. Las hormonas son las sustancias justamente del organismo que regulan la mayoría de los procesos reproductivos, tanto en machos como en hembras. En la chinchilla no se puede obtener muestras de sangre y es por eso que nosotros tuvimos que desarrollar esta técnica que trajimos acá a Argentina para hacer las determinaciones de hormonas en materia fecal y la orina.
La técnica es bastante fácil de adaptar de una especie a otra, se puede usar en diferentes especies, como por ejemplo reptiles, en aves, en mamíferos acuáticos, en animales de laboratorio. Y por otro lado es, digamos, también más económica la técnica que las técnicas que se usan habitualmente. Las hormonas son sustancias químicas que secretan algunos órganos y la valiosa información que ellas proveen tiene múltiples utilidades. Además de conocer la biología reproductora de los mamíferos, se pueden diagnosticar problemas de piel, enfermedades endócrinas y metabólicas, infertilidad y efectos del estrés en las distintas especies. No solamente se estudian las hormonas reproductivas, sino también las hormonas que están asociadas al estrés. Entonces, por ejemplo, nos han mandado muestras de materia fecal de monos carayá que están en el norte de Argentina, en ambientes fragmentados o continuos, o sea, ambientes más preservados de bosque versus ambientes que están un poco más fragmentados. Entonces, este grupo quería saber los niveles de estrés de esos monos en uno o en otro ambiente, y para eso les fue muy útil esta técnica, porque imagínense que es imposible obtener una muestra de sangre en un mono que está en un árbol a 5 o 6 metros de altura. El trabajo con la chinchilla resultó tener una gran potencialidad para ser replicado en otros animales silvestres o en cautiverio. Y es así que empezamos a ofrecer este servicio de determinaciones hormonales a distintas instituciones, como por ejemplo en el Temayquén hicimos determinaciones de los ciclos sexuales de las hembras de los pantanos que tienen en este zoológico, que también es una especie en peligro de extinción en Argentina. Comenzamos hace casi 1 año y medio a trabajar con la CLT, la Fundación CLT, que tiene una reserva en la provincia de Corrientes, en donde tiene un centro de cría de yaguareté. Y nosotros hacemos los dosajes acá y le mandamos los resultados y todas las sugerencias acerca de cómo poder hacer el manejo de esas hembras. Bien, buenísima entonces esta nueva técnica que se desarrolla en la Facultad de Ciencias Médicas, me dijiste, ¿no? Así es, en la Facultad de Ciencias Médicas, Calculo- allí en la maternidad. Calculo que debe ser muy importante, no sé, para animales a los que no se le puede tener acceso. No sé, el yaguareté, por ejemplo, es un animal al que uno no puede ir a sacarle sangre, y los investigadores sí se encuentran con las heces y con restos de pelo, Exactamente, así, Franco. quizás desde ahí pueden La investigadora obtener material. nos contaba esto, que bueno, que la técnica por supuesto se amplió, están pidiendo desde zoológicos, laboratorios, estos centros de conservación de animales, y ya han estudiado yaguaretés, bueno, la chinchilla, monos carayá. Incluso nos contaba, por ejemplo, en el caso de los monos carayá, que la forma de hacerlo es estar, los investigadores están sobre la tierra esperando que desde los árboles los monos, por ejemplo, larguen su caca o su pis para atraparlo y poder analizarlo. Claro, porque así encima- de básico. No, de una, pero está bueno porque encima poder acceder a los monos que están tan altos también es difícil, y poder sacar datos desde la materia fecal o de las Así orinas es muy importante para saber las hormonas de estos monos y poder ver, por ejemplo, su ciclo reproductivo, cómo están de estrés y demás. La verdad que muy buena, me encantó la nota, Majo, felicitaciones. Bueno, gracias. Majo, llegamos al final del Curiosos por Naturaleza del día de hoy y el final del Curiosos por Naturaleza de este año. Así es, bueno, esperamos vernos el año que viene con más noticias de UNCiencia TV, de UNCiencia y bueno, y toda la ciencia, por supuesto, de la Universidad Nacional de Córdoba. Claro que sí. Queremos decir que para nosotros, como siempre, es un gusto estar acá acompañándolos, trayéndoles las noticias científicas, el conocimiento científico que se genera en nuestra universidad, porque tenemos esta premisa de que la universidad es pública, el conocimiento es público y debe ser accesible para todos. Con ese espíritu hacemos este programa. Muchas gracias por acompañarnos durante todo este ciclo y esperamos que nos sigan acompañando el año que viene. Esperamos haber estado a la altura de su curiosidad y nos vemos el año que viene con mucho más Curiosos por Naturaleza. Chau, chau.